están ustedes? Semana a semana en Quinta Visión los invitamos a una conversación que tratamos de hacer entretenida. No tiene título rimbombante, ni a esta hora se latea, ni nada. Esto se llama cita regional porque tenemos una cita con gente de la región que nos interesa que usted lo escuche conversar y yo trato de picanearlo. Para mí es un gusto presentar a los panelistas de este fin de semana. Saludamos en primer lugar a la diputada Camila Flores. Diputada, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Está de chaqueta, hoy día amaneció hasta con chaqueta roja, mire, pero así está bien. Oye, a mí me encanta el rojo. Saludamos a don Arturo Prat, perdón, a don Alejandro Gómez, presidente del Colegio de Abogados. ¿Cómo le va, Alejandro? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Un saludo para todos los que nos están viendo en forma telemática por el canal y también a los otros invitados. Saludamos al doctor, ahora es Frankenstein porque está oscuro, sin máscara, pero lleva una semana de cuarentena. ¿Cómo se siente, doctor Basáez? Extraordinariamente bien, hoy día ya trabajando, terminé mi cuarentena oficial. Saludar a Camila, Alejandro, a Osvaldo, a ti, Rodrigo, y a todos los televidentes de Quinta Visión. Que sea una bonita conversación hoy día. Y saludamos a don Osvaldo Urrutia. ¿Cómo le va, don Osvaldo? Muy bien, Rodrigo, y usted lo veo bastante repuestito ya. Sí, hace tiempo. Por lo menos ya me acostumbré a la mecánica. ¿Ah? No, está bajado, viejo, ha bajado. Está como Alejandro también. Todo baja. Bueno, esta es una semana, para mí, voy a hacer un 30 segundos, permítamelo, una semana en que uno se da cuenta de que la vida está allí. Como digo yo, la muerte está a la vuelta de la esquina y aparece de repente. Hoy día, un gran amigo del Rotary que fue enterrado esta semana en el cementerio israelita de Quilpué, Miguel Girmayer Lindman, un hombre antiguo del paraíso de la europea. ¿Quién no compró en los últimos 80 años un sanitario en la europea? Miguel ya no está acá, para su familia es un pesa. Bueno, vamos ahora al tema, los temas reales. Esta semana llena de cosas. No vamos a hablar de enanitos, salvo que algunos quieran ustedes tocar el tema, no es tema para nosotros acá en este canal. Sí vamos a hablar de cosas de la región y quiero partir poniendo en la mesa el tema horroroso del caso del abuelo que aparece pedófilo, que ha sido encontrado nuevamente relacionado con estos casos horribles, con material pornográfico. ¿Qué pasa en nuestra sociedad, digamos? ¿Y cuáles son los castigos reales que existen y cómo pueden mejorarse para que no se produzca lo que estamos viendo a diario en estos casos de connotación? Quiero partir con usted, abogado, partamos del abogado Alejandro Gómez. Gracias, Rodrigo. La verdad, creo que la palabra que utilizaste se adecua muy bien. Lo que hemos sabido, no solo por este hecho, sino todo lo que ha rodeado la circunstancia de Ámbar y la vulneración de que fue objeto no solo con este alevoso crimen del homicidio del que fue víctima, sino también por esta acusación y investigación nueva que se está iniciando respecto de una serie de material pornográfico en la cual daría muestras de abusos y delitos de carácter sexual. Yo creo que efectivamente, Rodrigo, acá hay un tema que tenemos que cuestionarnos como sociedad. Cómo estamos enfrentando y protegiendo a nuestros hijos, a nuestros niños, niñas, adolescentes, y cómo el Estado en su conjunto, la verdad parece que no está dando respuesta a estas condiciones. Yo recuerdo, creo que fue en tu canal, que se comentó de que ya habían habido denuncias por parte del director del colegio politécnico donde estudiaba Ámbar, informando por lo menos a 3 ocasiones de circunstancias que daban cuenta de una vulneración a los derechos de Ámbar. Y la sociedad entera, el Estado,
y sin duda los órganos que dicen relación y instituciones que dicen relación con la protección de la niñez no dieron el ancho. Y creo que es un tema que debemos preocuparnos como sociedad. Lo que está pasando con nuestros niños, niñas y adolescentes, especialmente en condición vulnerable, es muy grave, y lo que tú acabas de relatar es el más claro muestra de aquello. Diputada Flores, aquí mucho se habla del desprestigio de la política, y tiene que ver con la realidad de que es el Parlamento el que dicta las leyes, sin duda alguna con un presidencialismo que es el que tiene la mayoría de la iniciativa, entre comillas hoy día, parlamentaria. Pero ¿ustedes han realmente tomado en serio la modificación de ciertas normas de la convivencia social en lo penal y fundamentalmente también en lo civil, que están complicando en demasía, están demostrando lo feble que es nuestra sociedad? Cuesta mucho, Rodrigo, poder sacar normativa que vaya en la línea, por un lado, de endurecer las penas, de tratar, ¿cierto?, de hacer lo más restrictivo posible la posibilidad de que estas personas, de estos criminales terribles, ¿cierto?, puedan acceder a beneficios penitenciarios. Cuesta mucho porque, mira, hace algunos años atrás, te diría 2 años atrás, se envió al Parlamento una ley que sancionaba, por ejemplo, las incivilidades, ya. A propósito de lo que tú dices de esta convivencia en la sociedad, y que desgraciadamente todavía ni siquiera se discute. Cuando uno trata de poner, digamos, sobre la mesa el debate, no sé, para aumentar las penas de los delitos, no sé, que cometan encapuchados, violentistas, en fin, cuesta muchísimo porque desgraciadamente hay una parte de la oposición muy radical, sumamente radicalizada, y que finalmente siempre buscan una salida, la quinta pata al gato para evitar, ¿cierto?, sacar esta normativa, y finalmente la oposición más razonable, digamos, o los más dialogantes que uno esperaría que traten de imponer sus posturas, finalmente terminan siendo desaparecidos por esta izquierda más radical. Acá yo quiero concordar lo que dice Alejandro. Acá existió una cadena de errores tremendo. Acá yo creo que el caso de Ámbar, como otros más, es el claro ejemplo de cómo el servicio, ¿cierto?, el Sename ha sido pero realmente un sistema perverso, terrible, con los niños que necesitan más protección por parte del Estado. Desgraciadamente, Rodrigo, todavía nosotros, por ejemplo, en el Parlamento no podemos sacar adelante este nuevo servicio de protección a la niñez, que es el que reemplaza el Sename, ¿cierto?, donde van a haber, en fin, no solamente en cuanto a la forma, sino que al fondo una serie de cambios, porque el Sename ya no va a existir, vamos a tener un servicio distinto. Pero ¿qué es lo que pasó en la discusión a propósito de tu consulta? Cuando este proyecto se va a comisión mixta, algunos parlamentarios, particularmente del Frente Amplio, pero también con el beneplácito de algunos demócratas cristianos, particularmente me refiero a Matías Walker, que además es presidente de la Comisión de Constitución, introdujo una indicación para dejar amarrado el servicio de protección a la niñez con el servicio de reinserción, digamos, que es el que finalmente se va a hacer cargo de la rehabilitación de los jóvenes infractores de ley. O sea, no podemos sacar el servicio de protección a la niñez mientras el otro no salga, y mientras el otro que se está discutiendo, digamos, que es un proyecto que todavía ni siquiera sale de la comisión, imagínate, y presentan una indicación, un artículo transitorio para dejarlo amarrado. O sea, yo no saco el que reemplace el Sename mientras no me saquen este otro también. Y desgraciadamente con esto vemos que se siguen vulnerando derechos porque tenemos un sistema que el Sename es fracasado. Ok, doctor Basáez, usted en su vida de la medicina y en su vida social y en esa cosa de la política, indudablemente que tiene que tener en una ciudad tan grande y en una provincia tan grande como Cajamarca, contacto con la realidad del día a día de cosas como... ¿Cuál es la visión que tiene usted? Mira, en el último tiempo en el país hemos estado asistiendo a una serie de casos que muestran un problema profundo en la sociedad. Yo creo que aquí durante mucho tiempo hemos venido conversando estos temas, pero en la práctica no se ha hecho mucho. Y estos casos terminan en los matinales, aumentan el rating, pero finalmente no se resuelve el problema de fondo. Aquí hay un problema global, desde la conformación de la familia, desde las instrucciones que se le dan a las personas para conformarlas, o cuando están deshechas, cómo se puede
recuperar el daño que se le produce fundamentalmente a los niños. Recordar, por ejemplo, que con ocasión del 10% de la AFP salió a la luz de que el 87% de las pensiones alimenticias en Chile no se habían logrado pagar. Entonces aquí tenemos un problema muy grande que hay que resolverlo como sociedad y no podemos estar echándonos la culpa unos a otros de lo que ocurre, sino que empezar a ver cuál es el grano de arena que yo voy a poner para resolver el problema. Nosotros tenemos en la región más de 10.000 niños institucionalizados. Y ya se ha dicho ya hace mucho rato por los organismos expertos que el sistema institucionalizado que nosotros manejamos es el peor que se le puede entregar a un niño. Aquí lo que hay que hacer es formar familias para que reciban a estos niños, para que puedan recuperar ese sentido de familia, y no transformarlo en un número, en un acto o en un recurso que además es poco el que se le entrega a las familias que de alguna manera recogen a estos niños. Pero sí hemos visto muchos desastres. Aquí no hay un manejo adecuado, oportuno, eficiente de las instituciones en general. En la propia salud, nosotros en la atención primaria logramos cobertura en salud mental solo para el 23% de los requerimientos reales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí lo que hay que hacer es poner el problema en la mesa, ver todos los ángulos que reviste y comenzar a resolverlo. No podemos seguir conversando y no podemos seguir echándole la culpa unos a otros. Aquí hay gente que tiene defectos en su salud mental que provoca daños a terceros y que lo que tiene que hacerse son dos cosas: tratamiento médico y inhabilitación de su libertad de salida en la calle. Y además, justicia igualitaria para todos, para todos. No puede haber un individuo haciendo prisión preventiva en una clínica y el resto de la gente en gendarmería. Esas cosas no pueden seguir ocurriendo en Chile. Diputado Urrutia. Bueno, yo comparto lo dicho por Alejandro. Aquí ha fallado el Estado en su conjunto. Ha fallado el Ejecutivo, han fallado los servicios del Estado, han fallado los jueces, han fallado los parlamentarios. Camila lo dijo recién. Hace algún tiempo atrás empezamos a discutir bastante en serio la modernización del Sename, porque todos nos dábamos cuenta que era inviable un Sename que juntaba a los niños que llegaban por protección, porque habían sido dañados, con los niños que tenían compromiso delictual. Y había que crear dos servicios totalmente aparte. No obstante, eso se aprobó, se votó, se discutió y se aprobó. No obstante, por una razón de carácter ideológico, por otra ley que se está discutiendo, que tiene que ver con los derechos del niño y la responsabilidad de los padres, ese proyecto quedó, la promulgación del proyecto de separar los servicios quedó linkeado al otro, a la aprobación del otro, que es un proyecto que tiene que ver con otro tema y que además tiene un carácter ideológico muy fuerte en que no hay consenso. Por lo tanto, hoy día tenemos detenida la implementación de un proyecto que va en beneficio de los niños por una razón ideológica. ¿Quiénes fallan? Los parlamentarios que quieren poner esa visión. No nos olvidemos que también los tribunales han fallado. Hace pocos años atrás hubo un juez que fue destituido producto de una acusación constitucional por haber guardado denuncias que otra jueza de familia le había hecho llegar. Y lo tuvimos que acusar constitucionalmente y después destituirlo, y que era nada menos que un ministro de la Corte Suprema. Entonces, han fallado los parlamentarios, ha fallado los jueces, que también sumemos los jueces tremendamente garantistas, que dejan en libertad a violadores, a pedófilos, a abusadores, y que no tienen en consideración que son pro reo y que también por razones ideológicas no les importa dejando en libertad el riesgo que corre la sociedad. Y también ha fallado el Ejecutivo, porque durante muchos años los recursos dados para mantener estos hogares han sido mínimos, escasos, exiguos, donde tenemos que fortalecer. No era posible lo que ocurría, por ejemplo, acá en Valparaíso, que era un verdadero centro de reclusión, que afortunadamente lo cerramos, donde mezclaban niños que habían delinquido, que tenían compromiso con la droga, con niños que habían llegado porque eran vulnerados, maltratados, y que los recursos asignados eran muy escasos durante muchos años. Eso se terminó, afortunadamente, y la solución va por la vía que plantea Luis, que es formar familias, grupos más pequeños, que tengan el financiamiento adecuado. Pero hoy día estamos detenidos y da mucha rabia lo que ha pasado con Ámbar, porque la solución fue discutida.
fue conversada, está aprobada y no puede ser implementada por una razón de carácter ideológico. Por eso te agradezco, Rodrigo, la pregunta, porque han fallado todos, Okay. el Estado en su conjunto. Gracias. Alejandro, pero aquí hay un tema, quiero seguir contigo, hay un tema que tiene que ver con el derecho. Yo no sé, será la proliferación del número de abogados, la gran cantidad de gente joven que hay en el Poder Judicial, la forma como la proliferación de parlamentarios, tanto de los más diversos pelajes, especímenes y criterios. Pero mire, por ejemplo, ¿cómo es posible que tengamos sicariato en Chile, aquí en la quinta región? Que un prestigiado ciudadano como el señor Correa lo vayan a matar a la puerta de su casa. Y que el instigador de la mente de esto, aparentemente, por lo que parece, no solamente tenía una cantidad de procesos, sino que inclusive tiene desaparecida a su mujer desde el año 2009. Entonces, ¿qué significa? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el derecho? Usted es presidente del colegio de abogados más prestigioso de Chile, Alejandro. El tema del sicariato, sin duda, es un tema que quizás por el tema de las redes sociales hoy está más presente. Pero yo quiero, como todo el mundo lo sabe, y si no quiero contarle, el sicariato, es decir, la muerte por encargo, no es algo nuevo. Lo que pasó con el señor Correa me parece abominable, horrible, pero no es algo extraño. Solo un dato, pensando que estamos en la región. El primer juez mártir en este país fue producto de un sicario. Fue un colega de Quillota. Es más, los tribunales orales en lo penal y de garantía de esa ciudad tienen el nombre del colega, el juez Ramón Araya Arenas, que en 1900... Yo creí que se iba a referir al caso Bodilier. Usted, por suerte, no se refirió a ese. No sé, era mucho, usted ni había nacido, pero... Sin duda. Los abogados más viejos van a entender. Pero en ese caso, para continuar, para ese caso, efectivamente el juez fue asesinado por encargo, producto de una persona que fue condenada. Sin ir más lejos, el caso de la famosa denominada Quintrala de Providencia, eso también fue un caso de sicariato. Es decir, esta conducta delictual no es ajena a nuestra realidad. Ahora el tema es, primero, como tú bien decías, la prevención respecto a cómo podemos evitar estos delitos. En general, estos delitos de sangre son poco evitables. Es decir, el tipo que va a delinquir por esta vía lo va a hacer con o sin mayores penas. Sin embargo, en la actualidad existen esas penas. De hecho, ese homicidio estaría dentro del calificado como homicidio calificado porque, y tendría una pena que partiría en los 15 años un día hasta 20 años en el caso de que fuera menor y en el máximo de la pena a cadena perpetua. El tema es cómo nuestra institucionalidad, y en esto digo, la Fiscalía, que tiene la acción pública para perseguir, reúne los antecedentes junto con las policías para efectivamente aportar pruebas que den un resultado determinado. Por otro lado, los tribunales, cómo aprecian esa prueba para en definitiva aplicar las sanciones que correspondan. Pero yo creo que efectivamente hay, como tú decías cuando hablabas de los tribunales o los jueces más garantistas, esto también hay que verlo en su contexto. Nosotros llevamos una reforma que si bien han pasado más de 15 años de ella, todavía estamos en este proceso del vaivén. Es decir, nos fuimos de un extremo a otro extremo. Y yo creo que, como todas las instituciones humanas, tienen que ir buscando un justo medio. Gracias. Perdón, para terminar, sin embargo, yo creo que efectivamente tenemos que exigir de todos los intervinientes judiciales, y esto entiendo, no solo a los tribunales, sino a la Fiscalía, a la Defensoría, a las policías, el mayor rigor en la aplicación de la norma y el mayor rigor en el estudio y análisis de los antecedentes. Diputada Flores, usted es abogado.
Yo en realidad pongamos un pelo a la leche que le dé un sabor. Resulta que este sicariato con extranjeros. Hay todo un tema de la ley de migración en el medio. Hay un tema de delincuentes y delitos extranjeros con extranjeros que han aparecido. Entonces, eso no es menos. Y por otro lado, esta reforma judicial que se hizo copiando estándares y sistemas de países desarrollados, pero desarrollados en educación, la manera de ser es la manera de ser nuestra, que todo es la mentira y todo está con hacerlo a la malula. Tenemos el funcionamiento de la justicia, Camila. Rodrigo, comparto plenamente el análisis. Desgraciadamente nosotros en Chile somos súper buenos para tratar de compararnos y asimilarnos con países que son mucho más desarrollados, no solamente en lo económico y en lo social, sino que también en lo educacional y lo cultural. A nosotros nos falta muchísimo. Nosotros, desgraciadamente, en Chile, si no es mediante leyes, nadie cumple. Si no es mediante acciones que sean prohibitivas o que sean sancionatorias, desgraciadamente la gente no cumple. No hay una cultura de simplemente acatar porque es positivo o porque mejora la convivencia en sociedad. Dicho eso, a mí me preocupa mucho efectivamente los elementos adicionales que han tenido algunos delitos que han ocurrido en los últimos años en Chile, particularmente, claro, este que vivimos nosotros acá en la región, por este empresario asesinado, ¿cierto?, en Concón, que efectivamente, además por encargo, digamos, a extranjeros, que fueron los que ejecutaron finalmente los autores materiales de este delito. Y hoy día, en torno a cuando estamos discutiendo una ley de inmigración, que dicho sea de paso lleva 7 años de discusión, del año 2013, en el primer gobierno del presidente Piñera envía este proyecto, y donde la oposición, o para ser más justa, parte de la oposición, introduce dos digamos, elementos que desde mi punto de vista son sumamente negativos, que tiene que ver una con lo que nosotros hemos denominado esto del turismo laboral, ¿cierto?, que le permite a una persona con visa de turismo buscar trabajo en Chile. Ya, o sea, claramente una persona o viene a trabajar o viene a pasear, pero no puede, digamos, aprovecharse de esta situación para permanecer en nuestro país. Recordemos lo que salía, Rodrigo, hace pocos días atrás en un informe que creo que era la radio Bio Bio, que lo ponía a disposición de la opinión pública, donde un funcionario de la Cancillería, cuando Heraldo Muñoz era ministro de Relaciones Exteriores, señalaba y ponía y le daba a ver al exministro Muñoz y a la expresidenta Bachelet de que el hecho de no tener una legislación, no tener legislación en torno a la materia, pues nuestra legislación en torno a la inmigración es del año 75, había generado el año 2016 un aumento descontrolado de la inmigración, de la llegada de extranjeros a nuestro país, que además, dicho sea de paso, llegan en condiciones inhumanas, muchos de ellos hacinados, probablemente engañados, traídos a Chile sin ningún tipo de derechos ni condición social para vivir acá. Recordemos que se han perdido más de 300.000 empleos a manos de inmigrantes, empleos precisamente de los chilenos más vulnerables, menos calificados, que necesitan esa empleabilidad, y ya se han perdido porque se han reemplazado a chilenos por inmigrantes para realizar ese tipo de labores. Y además otra indicación que introduce parte de la oposición en la Comisión de Hacienda del Senado, porque se está discutiendo, Rodrigo, en segundo trámite en el Senado, que tiene que ver con que se le sigue dando un plazo, una vez entrando en vigencia esta ley que ellos pretenden sacar con estas indicaciones, de 90 días más, para que todas las personas que lleguen de manera irregular, ilegal a nuestro país, puedan regularizar su situación. Entonces, cuando tú no tienes una migración regular, ordenada, legal, te genera una serie de elementos porque tú no sabes finalmente quiénes están ingresando al país. O sea, si alguien llega a un aeropuerto o a un paso fronterizo y dice, mire, yo vengo con visa de turismo, pero en realidad yo vengo a buscar trabajo a Chile, se le tiene que dejar entrar. Y tú no sabes finalmente quién está ingresando. ¿Ya? Y evidentemente con algunos elementos o de delitos que quizás nosotros en el país no estábamos acostumbrados a ver. Yo he conocido casos de adultos mayores que han caído producto de la necesidad en tener que pedirle plata, préstamos a personas de una determinada nacionalidad, en mi caso al menos, yo lo digo con mucha responsabilidad, a colombianos, y que además luego los amenazan si los adultos mayores no pueden devolver este dinero, les cobran un interés altísimo, pero la desesperación, la necesidad, la pobreza, Rodrigo, genera que muchas personas tengan que solicitar este tipo de figuras que quizás nosotros en el país no conocíamos. Gracias. No es en su caso, en el caso que le contaron, para que no vayan a creer así es. Que a ustedes... En el caso que a mí, en varios casos que me han contado, me han relatado por la desesperación pidiendo ayuda a adultos mayores. Okay. Doctor Basáez.
Mira, yo, bueno, no soy abogado, así que voy a hablar desde la visión ciudadana. A nosotros nos parece que hay fallas en la legislación en el sentido de que toda persona que comete un acto de sangre, de homicidio, debiera tener una pena alta y no tener ningún beneficio de los que hoy en día existen para retomar la libertad y volver a ejercer el delito como ya hemos visto. Segundo, nos parece que, no sé las causas ni las razones, pero nos parece que la justicia hoy día es un poquito lenta, no es eficiente en el estudio para presentar pruebas suficientes para condenar a ciertos personajes, y habitualmente llega tarde. Mira, nosotros tenemos un programa en la atención primaria que ve los niños que por alguna razón no han seguido su control de salud mental, y entonces se le hace un análisis integral a la familia, y normalmente hay un problema y se acude a los tribunales de familia, y los resultados son muy lentos, son muy pobres respecto a las medidas que hay que tomar para resolver el problema de esa familia y de los niños en particular. Entonces, nos parece que todavía en el ámbito de la justicia hay una serie de ineficiencias en todas las escalas, y qué es lo que percibe la ciudadanía. Aparte que la ciudadanía también percibe que no hay una igualdad frente a la ley, que es lo que se persigue. Entonces, en los países desarrollados, cuando uno viaja al extranjero, yo por lo menos he preguntado por qué ellos tienen un comportamiento distinto. Y básicamente es porque hay una normativa, ¿cierto?, bastante más estricta, pero que además se cumple y es igual para todos. Y en ese sentido las sociedades han ido desarrollándose y madurando en todo sentido. Yo creo Gracias, que doctor. nos Gracias, falta doctor. bastante de eso. Gracias. Pero yo le quiero agregar que el problema es la educación. ¿No cree usted? Por La eso, educación es un tema de educación, de una cosa de concepción sociológica, un país, y el punto de vista educativo que tiene detrás. Diputado Ruth. Bueno, yo me alegro mucho que el presidente del Colegio de Abogados, don Alejandro Gómez, haya reconocido aquí en este programa que nos fuimos de un extremo a otro. Y eso me da la razón en muchas cosas. Nos fuimos a un sistema tremendamente garantista y pro reo. Y en eso estamos hoy día, y estamos viviendo las consecuencias, que no ha podido ser corregido. Si bien es cierto, llevamos varios años de la reforma, todos los proyectos que se han presentado para volver el péndulo al centro y ser más racionales en la aplicación de la justicia, han fracasado por razones también de carácter ideológico, en que hay parlamentarios, como hay jueces, que tienen un criterio tremendamente permisivo, pro reo, por distintas razones. Y eso ha significado, como en el caso de Ámbar o otro, en que han habido incluso libertades condicionales a personas que no lo merecían. Y lo segundo que le encuentro razón es que los crímenes cometidos por extranjeros en Chile aumentaron en el último tiempo. Y no solamente crímenes de sangre común y corriente, sino de sicariato. El sicariato que cometió este señor de origen colombiano acá en la región ya había ocurrido en Santiago. Yo me preocupé de averiguar, y habían habido otros casos de sicariatos de colombianos o de personas de otras nacionalidades. Si bien es cierto, chilenos que también lo cometen. Pero En el norte también. ¿Ah? En el norte también. Sí, entonces hoy día es cierto, pero el sicariato como tal no está tipificado en el Código Penal. Y hay proyectos que se han presentado en la Comisión de Constitución en el Congreso y no han tenido éxito. Yo no sé qué estamos esperando, porque también hay otros parlamentarios, vuelvo a insistir, que no quieren avanzar en este tema. Yo creo que un crimen pasional es distinto a un crimen cometido por un sicariato. En uno hay atenuante, en otro hay agravante. Y tienen que ser muy distintas las penas. Y esto, por eso caímos en este tema, caímos en el tema del turismo laboral, de las visas, que está íntimamente ligado. Si bien es cierto, son proyectos de ley distintos, pero obviamente que si se aprobara el proyecto como se está discutiendo y las indicaciones que han puesto algunos diputados, algunos senadores de oposición, de la democracia cristiana incluso, para incorporar el turismo laboral, olvídense, esto es llegar y abrazarse. En Chile entra cualquiera. Este señor que cometió el crimen por sicariato tenía antecedentes en su país de origen, estaba irregular en Chile y no lo pudieron echar. Ok.
Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro Gómez, diputada Flores, doctor Basáez, diputado Urrutia. Tenemos que ir a una pausa. Usted hágase un cafecito y continúe con nosotros. No se vaya de Quinta División, no se vaya al Cita Regional. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy día estamos con la diputada Camilo Flores, el diputado Osvaldo Urrutia, con el doctor Luis Basáez y con el abogado presidente del Colegio de Abogados, don Alejandro Gómez. En esta segunda parte quiero que entremos en un tema que quiero que lo analicemos con estricto rigor, la pandemia y el plebiscito de 90 días más. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor González, ha llamado a que la gente se ocupe de pensar la preocupación que ellos tienen de que haya una verdadera participación igualitaria y que este importante acto sea representativo. Las amplias facultades que le han dado al servicio electoral les dice también de que el servicio electoral tiene que tomar las medidas como para que todo el mundo pueda participar. Quiero partir con usted. ¿Usted cree que este plebiscito en 90 días más debe ser reestudiado, debe hacerse directamente? ¿Están las medidas? ¿Está de acuerdo con las facultades que tiene el servicio? Alejandro Gómez. Yo creo que el plebiscito sí debe hacerse, en la medida que efectivamente se tomen los resguardos de salubridad que lo requieren. Yo, la verdad, creo que lo que no entiendo es por qué nos negamos a que este proceso se haga en forma telemática. Yo no estoy hablando de las páginas comunes, pero el Servicio de Impuestos Internos tiene una de las mejores páginas con seguridad para realizar el trámite de declaración de impuestos. No me estoy refiriendo a lo que aparece en la página, que tiene contenidos erróneos, pero como acceso es muy seguro. Entonces, la verdad, yo creo que es factible que se haga en forma telemática. Respecto de la participación, yo comparto que lo señalado por el Monseñor González, según lo que Rodrigo señala, en cuanto a que haya una gran participación. Yo creo que eso es necesario para que efectivamente sea la ciudadanía quien se manifieste a favor o no respecto de un cambio constitucional y la forma en que ese cambio debe hacerse. En ese sentido, yo creo que tomando las medidas y los resguardos necesarios y además también teniendo presente lo que acontezca, porque si justo en el 25 de octubre estamos con una pandemia desatada, bueno, ahí tendrán que tomarse las otras medidas, pero hoy por hoy, si podemos hacerlo en estos paso a paso que ha establecido el gobierno, yo en principio no me opongo a que se haga un proceso y sí invitaría a la ciudadanía a participar. Dicho eso, lo que sí yo reclamo de parte de nuestros parlamentarios, el gravísimo, inaceptable error que hicieron al hacer que las elecciones sea el voto voluntario. Fue justamente ese tipo de medidas lo que ha llevado a un descrédito a la política de nuestros parlamentarios hoy en día. Muchas gracias. Yo volvería a un sistema obligatorio. Muchas gracias. Diputada Flores, sobre esto mismo, ¿cuándo es el momento de decir la pandemia que tenemos está suavecita, está muy alta, está muy baja, como para decir, hagamos o no, o posterguemos la elección? ¿Cómo se puede medir aquello? ¿Y qué piensa usted sobre todo este tema? Bueno, primero quiero señalar que no comparto lo que señalaba Alejandro respecto a la seguridad que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Hace pocos días atrás, semanas atrás, el mismo Servicio de Impuestos Internos hizo un llamado, digamos, puso una alerta de seguridad porque había una plataforma que había hackeado una serie de entradas directas de las cuentas individuales, Alejandro, de los contribuyentes.
y que había permitido, ¿cierto?, la extracción de una cantidad de datos bastante considerable. Ya a mí me tocó, de hecho, conversarlo con el director nacional, el señor Barraza, porque era una situación muy, muy grave. Trataron de hacerlo también respecto de la clave única, pero del registro civil, pero ahí hubo más seguridad que respecto a impuestos internos, así que yo creo que es un dato que hay que tener en consideración. Yo la verdad, Rodrigo... El servicio civil. ¿Perdón? Entonces utilicemos el sistema del servicio civil, es dar un ejemplo, nada más. Sí, yo no estoy para nada de acuerdo con el voto electrónico. Yo creo que tiene una serie de elementos que hace que no sea seguro de que efectivamente, y como lo ha dicho el presidente del CERVEL, el director del CERVEL, el señor Santamaría, ¿cómo tú te garantizas que efectivamente sea la persona la que está votando, que no sea esa persona coercionada a emitir un voto de un determinado, por una determinada opción u otra? O sea, yo creo que nos falta mucho en tecnología, en digitalización, particularmente la identidad digital de nosotros, como para avanzar a un paso así. O sea, créeme que yo creo que hay demasiado océano todavía que recorrer para poder hablar en el voto electrónico. Yo creo, Rodrigo, de que efectivamente es muy compleja la situación que se va a dar, porque se va a restar mucha gente. Y se van a restar muchas personas de más avanzada edad, de la tercera edad, que a mí me han señalado que tienen temor de ir a votar, que a ellos les gustaría, pero que tienen mucho miedo a exponerse, porque evidentemente esta pandemia no está controlada, y yo quiero agregar un elemento adicional. Yo creo que en septiembre, a propósito de las fiestas patrias, vamos a tener rebrotes importantes, ya, porque hay muchas personas que son sumamente irresponsables y que van a celebrar igualmente, como ya hemos visto, fiestas, en fin, las calles atestadas de personas haciendo filas para entrar a un centro comercial, y yo creo que en septiembre eso va a ocurrir, y que va a ser prácticamente un mes antes, ¿cierto?, anticipadamente del proceso mismo. Yo creo que vamos a tener una baja participación, y yo creo que es fundamental que la mayoría de los chilenos se pueda expresar su voto, y que vaya, que asista. Yo no tengo problema, y espero que así se haga, si es que es necesario, en que se corra el plebiscito. Ya lo hicimos en una oportunidad, y si hay que volverlo a correr para que participe la mayor cantidad de personas, Rodrigo, y particularmente los adultos mayores, que son los de más riesgo y los que más temor tienen, se tendrá que correr nuevamente. Okay. Doctor Basáez, yo me gusta mirar noticias de Argentina, y los argentinos, que tienen una de las cuarentenas más grandes del mundo, que testean poco, ahora los programas están diciendo de que el 60% de la población está con COVID, de que hay 8.000, 6.000, 8.000 casos diarios. Es decir, que la cuarentena de las más grandes del mundo no sirvió para nada. Entonces, el concepto aquel de pandemia, de salud frente a lo nuestro, frente a la realidad de nuestra región, si usted no sabe, pero por ejemplo la comuna de Viña del Mar es la cuarta o la quinta más contagiada hoy día de Chile, diariamente, y la gente sale a la calle montones. Doctor Basáez. Bueno, mira, ya me he cansado de repetirlo varias veces. Lo dijimos desde el principio de la pandemia, lo que hay que hacer es cuarentena total, más testeos masivos para aislar el germen y para aislar las personas. De lo contrario, cualquier otra alternativa produce los efectos que se han visto en los distintos países, fundamentalmente de Latinoamérica. Los países que han tenido más éxito en el control de la pandemia han sido los que pusieron cuarentena total y testeos masivos. Dicho eso, lo que ocurre con el plebiscito, así funciona Chile. Nosotros sabemos hace tiempo que el 25 de octubre va a realizarse el plebiscito. Muchos pensaron, no, para esa fecha vamos a estar bien, así que no va a haber problema, no nos preocupemos. Y ahora, a 2 meses del plebiscito, estamos empezando recién a ver cómo lo podríamos hacer para que mejorara la participación. Así es Chile, tarde y de manera ineficiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lamentablemente, rápidamente resolver los problemas. Si el propósito es que haya una participación activa, masiva, tenemos que preocuparnos de darle las condiciones a la población para que se sienta segura en el momento que vaya a votar. Y si eso significa que el plebiscito sea en 1 día, en 2 días, o que haya muchos colegios electorales, bueno, habrá que hacerlo. Y las personas que están, las ciudades que están en cuarentena, tendrá que verse la forma, ya sea electrónica o por voto escrito, pero eso debió haberse resuelto hace rato ya, y no a última hora estar pensando cómo vamos a resolver los problemas. Lo que sí la gente tiene que tener claro
es que esa es una fecha en donde usted, señora, señor, va a ser parte de la historia de Chile. Aquí no se está votando una ley cualquiera, aquí lo que se está votando es la decisión del país de generar nuevas reglas del juego para terminar con el abuso que ha habido con la mayoría de la población. Y eso es lo que tenemos que hacer, ir y concurrir con seguridad a las urnas el día 25 de octubre y decir cuál es la decisión del pueblo de Chile respecto de generar nuevas reglas del juego y reordenar esta sociedad que ya todos lo hemos dicho en distintas fórmulas, esta sociedad que hoy día tenemos hay que cambiarla. Rodrigo. Oye, le quiero recordar... No, quería hacer una pregunta al doctor, pero bueno. Le quiero recordar a Luis... espérate, Camila, pero le quiero recordar a Luis que la campaña por televisión parte el 26 de septiembre. Hágale la pregunta. No, que yo quería que me diga, me gustaría que me diga el doctor a propósito de lo que señalaba, ¿qué artículo de la Constitución es la que permite los abusos? Si me lo pudiese mencionar. Mire, le voy a dar dos ejemplos. La norma, por favor. De lo cercano nomás, le voy a dar dos ejemplos. Cuando se empezó a discutir el 10% de la AFP, lo primero que hicieron ciertos parlamentarios fue recurrir al tribunal, o tratar de recurrir al Tribunal Constitucional para evitar el 10%. O sea, el Tribunal Constitucional genera abuso. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional es una cuestión que está bien cuestionada. Pero Camila, si mira, independiente de decir respecto a las normas... No, quería saber la norma nada más, porque si dice que la Constitución hay que cambiarla por eso, Rodrigo, y no sabe qué norma es la que genera los abusos, Camila, hay que leerse la Constitución primero. Te voy a dar un solo ejemplo del último. Nanito Calderón, que está cumpliendo prisión preventiva en una clínica privada y no en gendarmería como lo hace la mayoría de los chilenos. Y esa es la Constitución, pero qué aberración más grande, doctor. Léase la Constitución, por favor. Parta por eso. Queremos reglas nuevas a partir de una pero conozca las reglas que quiere cambiar primero. A ver, diputado Urrutia. Bueno, sí. Mira, yo lamento lo que dijo Luis, porque la verdad es que ninguno de los dos temas que puso tiene nada que ver con la Constitución. No tiene nada que ver con las reglas nuevas, más bien tiene que ver con el procedimiento penal, el procedimiento procesal que hoy día nos rige. La ley procesal fue modificada hace poco, requiere nuevas modificaciones y comparto lo que dijo Alejandro Gómez, que hay que volver esto al justo medio. Por ahí van las injusticias que usted ha mencionado. Ahora, con respecto al plebiscito y la pandemia, fíjate, yo quiero contar algo anecdótico. En la semana que recién termina, el ministro de Educación anunció un plan, el estudio de un plan para pensar el retorno a clases para los niños, que era un plan paulatino, ordenado, seguro, con medidas de seguridad, voluntario, segmentado por niveles, por horario, en fin, un plan. Quedó la embarrada. Le dijeron de todo. Los parlamentarios de oposición, Partido Socialista, Comunista, Demócrata Cristiano, le dijeron de todo, que era un irresponsable, que con los niveles que teníamos la pandemia, no era para ahora, era para empezar a pensarlo, ¿ya? Entonces, hoy día con los mismos argumentos que ellos dieron, yo les pregunto, bueno, ustedes dijeron que no, que era una actitud irresponsable, desconsiderada, no tener sentido común, en fin, con esos mismos argumentos le digo, bueno, ¿por qué no podemos postergar el plebiscito? Si no, nadie está diciendo que no se haga, estamos diciendo que no están dadas las condiciones de seguridad y las condiciones sanitarias para que se haga. No, hay que hacerlo ya, actual. Vamos a tener aglomeraciones, vamos a tener un plebiscito que va a haber muy poca participación, sobre todo de adultos mayores, que no van a poder ir. En fin, las campañas se van a poder hacer solo por redes sociales, porque y los adultos mayores ahí, o los mayores de cierta edad, como usted, Rodrigo, manejan poco las redes sociales, o como yo. Usted es mayor que yo, diputado Urrutia. Usted es mayor que yo. Usted es mayor que yo. Yo sé que a usted le cuesta más. Yo soy 51. Así no, yo soy del 51 de noviembre. Ah, ya, bueno. Usted es mayor que yo. Septiembre, bueno, yo soy 2 meses mayor que usted. Pero bastante mejor conservado. Ya. Yo, claro que sí, yo al rabo suyo. Ya. Gracias, diputado. Gracias, diputado Urrutia. Alejandro Gómez, a mí me preocupa un tema que tiene que ver con el Estado social.
que no es solamente del mundo, hay una crispación social del mundo y de Chile. Hay una crispación social. Y me preocupa como en estas 90 días, 60 días que han pasado atrás y los días que vienen, cómo enfrentar una elección puede ser un tema tan complejo. Me preocupa, por ejemplo, no sé si vio las imágenes ayer de un par de delincuentes que no tienen otro nombre, que agarraron con un arma blanca a un guardia de un supermercado porque les pidió que usara la mascarilla. Entonces, me preocupa el clima frente a este tema. Estamos en condición, es el momento de ejercer realmente la democracia para poder elegir bien. Si ya tenemos dos presidentes, la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, que han sido electos con menos votos que Salvador Allende, proporcionales. A Salvador Allende salió con un 30 y tanto, y miren lo que pasó, y Piñera con un 26, y la presidenta Bachelet con un 25, voto voluntario. Alejandro Gómez. Sí, yo creo y comparto lo que tú señalas, Rodrigo, en el sentido de que es preocupante el clima social y el ambiente social y político que se está viviendo en nuestro país. Yo, la verdad, soy partidario de que haya una consulta ciudadana a si se requiere o no cambiar esta Constitución. Me parece que es legítimo, me parece que corresponde. Creo también, y no me corto las venas, si es que las condiciones sanitarias, y repito, sanitarias, lo permiten o no. Es decir, como bien dice el doctor Basáez, si a un mes tenemos un rebrote gigantesco que hace, o que técnicamente no estamos en condiciones de llevar un acto electoral tan importante como este, con los resguardos y con las medidas necesarias, yo no tengo ningún problema de postergarlo. Ahora, lo que yo sí creo, y comparto contigo, es que el hecho de la participación ciudadana que hemos tenido a partir de esta voluntariedad para ir al sufragio, ha provocado también este desencanto de la ciudadanía para con nuestros representantes, no solo del Parlamento, sino también tanto municipales como del presidente de la República. En ese sentido, yo insisto, yo creo que es absolutamente necesario, porque creo que el clima social que pasó en octubre a la fecha se ha colocado una esfera de que en general hay un grupo importante de ciudadanos que no están conformes con esta Constitución, por un sinnúmero de cosas que pueden ser desde ideológicas hasta más pragmáticas. En el caso mío, por ejemplo, cuando hablan de modificar la Constitución, yo creo que podemos discutir sobre qué tipo de parlamento queremos. Creo que también tenemos que preguntarnos qué tipo de Consejo de Seguridad queremos. Creo que también es justo y necesario preguntarnos sobre la subsidiariedad económica en materia del Estado, el 19 número 21, cuando vemos que hay actividades económicas que perfectamente las podría realizar el Estado por un interés superior. Entonces, yo creo que esas son cosas que tenemos que conversar y debatir. Ok, muchas gracias. Lo primero, la salud. Muchas gracias. Diputada Flores. A ver, yo creo, Rodrigo, primero que el descontento que hay en la ciudadanía no se va a mejorar obligándolos en ir a votar. No, yo creo que por el contrario, esto podría profundizar más el desencanto cuando tú le implantas una medida coercitiva y lo obligas a hacer un determinado acto. Yo lo que creo Perdón, pero la representatividad, ¿usted no cree que es mejor tener un gobierno representativo? Absolutamente. Representativo de la ciudadanía. Hoy día piensen lo que pasa hoy día con el presidente Piñera. Lo que Así pasa es. Entonces, hoy día lo que pasa con el presidente Piñera es que ni siquiera sus electores de derecha
se sienten representados por él. Si ese es el problema, Rodrigo, cuando se abandonan las ideas. Yo creo que es un tema mucho más profundo de que si el voto es voluntario o no es, o no es voluntario, es obligatorio. Yo creo que tiene que ver con la calidad de la política, con el abandonar las ideas y con abandonar finalmente lo que tú le propones a la ciudadanía que vas a representar y con lo que tú quieres gobernar, más que si tú lo obligas o no a ejercer un determinado derecho que además es un deber. Yo creo que, insisto, que tiene mucho más que ver con la calidad de los candidatos que los partidos políticos llevan, con los programas, en fin, con otra serie de cosas. Ahora, respecto a mí me gustaría, bueno, ojalá algún día tengamos un especial del apruebo, el rechazo, cuando, como bien dice Osvaldo, cuando parta la campaña legal, como dice Osvaldo, porque todavía no se puede, ¿cierto? No podemos incumplir la norma, y ahí pudiésemos entrar al fondo, porque la verdad, Rodrigo, es que en nuestro país, desgraciadamente, ha venido un descrédito, una desmejora tremenda de la calidad de la política, porque se ha instalado una especie del buenismo y el populismo, en fin, y donde los discursos y la alegoría hacia la galería es fantástica, pero cuando tú entras al debate de fondo de las ideas, cuando tú le preguntas, ¿cierto?, a muchos que están por una opción, oiga, ya, pero ¿usted qué quiere? ¿Y por qué quiere cambiar esto? ¿Y por qué? En fin, se genera un debate que es súper rico, que va desnudando también finalmente lo que hay detrás, que en muchas ocasiones tiene que ver más con la consigna que con el cambio profundo y de fondo que tiene. Solo un dato, y que no hay que olvidar, recordemos que esta Constitución lleva la firma de un presidente de la República que tú admiras mucho, Rodrigo, que fue el presidente... Usted me lo dijo por el dedo que me estaba mostrando ahí, por el dedo, por el dedo. Te estoy recordando ahí a tu líder político, que fue un buen presidente, dicho sea de paso. ¿Y no le habría gustado? ¿No creo que él habría sido mejor presidente que Piñera en este momento? No me conteste. Probablemente, Rodrigo, ya, probablemente. Mira, el desprestigio de la política se centra en muchas razones. No por nada los partidos políticos están en el suelo desde la perspectiva de la impresión ciudadana. Entonces, la pandemia también nos ha demostrado que la situación efectiva de mucha población chilena es de carácter muy vulnerable. Incluso algunos que tenían recursos, que se decían que eran clase media, de un día para otro se hicieron pobres. Y la única respuesta efectiva, real, es la que el Estado le puede proporcionar a las personas. Eso es lo que nos ha mostrado la pandemia, nos ha mostrado la carestía que existe en muchas familias. Entonces la gente a la cual se le dijo que el desarrollo económico del país por chorreo les iba a resolver sus problemas, nunca fue. Entonces la gente está cansada, aburrida de los discursos, ya esto de los programas de gobierno, finalmente la gente lo que pide es que se le resuelvan realmente sus problemas. Y eso es lo que no ha sido capaz el Estado, ni la política, ni a quien le corresponda resolverlo. Y por eso la gente está buscando caminos distintos. Esa es la realidad que hoy día tiene la gente. La gente quiere que sus gobernadores efectivamente sientan que están preocupados por sus problemas. Y eso lamentablemente hoy día no ocurre y ni es la sensación de la gran mayoría del pueblo chileno. Y por eso es que, entre otras cosas que hay que hacer, hay que generar nuevas reglas del juego. Es lo que espera la gente. La gente espera de sus autoridades que esté presente, que esté en el territorio, que conozca sus problemas y que vea que los está tratando de resolver. Muchas gracias, doctor. No queremos millonarios en el pueblo, queremos situaciones básicas resueltas. Diputado Urrutia. Mire, decirle a Luis que en democracia los problemas se arreglan con el debate, con el diálogo. No llevándome la pelota para la casa, no modificando las reglas del juego para tratar de imponer un criterio. Lo que ha pasado en la política chilena es que lamentablemente, hemos vuelto a estar divididos en prácticamente dos bandos, porque los partidos de centro hoy día son muy pequeños. La Democracia Cristiana tiene muy pocos parlamentarios, el Partido Radical tiene 2, en fin. Y hoy día tenemos dos posiciones, algunos tratan de conquistar el centro, una posición que es absolutamente, que se opone al modelo de desarrollo que tenemos y otros que lo sustentamos o lo apoyamos. Pero eso se arregla con diálogo. Cuando no ha sido posible, porque yo he visto discursos sanguinarios de algunos parlamentarios de izquierda contra el sistema, pero cuando llega el momento de votar, votan
como hay que votar, correctamente. Y lo hemos visto esta semana, varios proyectos que se presentaron, hablaban en contra, pero cuando llegó el momento de votar, votaron como era para la galería, para la galucha. Entonces los problemas no se arreglan diciendo, mire, cambiemos todas las reglas del juego. El fútbol se juega de una manera, y si uno toma la pelota con la mano es penal dentro del área. Y no voy a cambiar porque no me gusta, porque no he podido meter goles, no lo voy a cambiar. O sea, aquí no se trata de cambiar las reglas del juego, y ninguna de las cosas que tú mencionaste, Luis, están relacionadas con la Constitución o con el cambio constitucional. Sí, lo que dijo Alejandro, el cambio del rol del Estado, del principio de subsidiariedad, de la propiedad privada. Esas son las cosas que apunta de verdad la izquierda. Okay, la izquierda muchas gracias. La izquierda apunta a terminar con el derecho a propiedad. Ese es uno de los temas peligrosos. Una intervención cortita para finalizar. Les agradezco mucho. Ha sido muy interesante conversar con ustedes. Alejandro Gómez, una intervención final, menos de minuto. Sí, medio minuto. Yo creo que hay un error de mi querido amigo Osvaldo Urrutia. El derecho a propiedad está en el 19, número 20. Y lo que yo entiendo, y lo que yo dije el número 21, que es efectiva la subsidiariedad económica del Estado. Una cosa es que eres dueño de los... Y otra cosa es el ejercicio de ciertas actividades económicas. Por ejemplo, yo creo que el transporte público debería ser un tema de Estado y no de particulares. Ok. Diputada Flores. Yo quiero, Rodrigo, para finalizar, enviar un cariñoso saludo a mis amigos de los bomberos de Limache. Me quiero referir particularmente a la tercera compañía de bomberos Limache, que estuvimos la semana pasada, Rodrigo, haciendo una visita inspectiva al nuevo cuartel que está quedando pero fantástico, al superintendente del Cuerpo de Bomberos Limache, Leonardo Ardiles, a toda la tercera compañía, a su director, a todos los que estuvieron presentes ese día, feliz, emocionado, misión cumplida, está quedando pero un cuartel de primer nivel. Doctor Basáez. Yo me voy a pasar una autopropaganda. Quiero invitar a todos los ciudadanos de Quilpué y de Yoto a que participen del bingo que tenemos los días sábados. Entretenido, hay que sacarse un poco los problemas de encima y también tenemos que dar algunas herramientas para mejorar la salud mental de nuestra población. Telebingo. Nos esperamos. Telebingo, me imagino. ¿Ah? Telebingo, gratis, a distancia. Ya. Online y gratis. Final. Yo quiero felicitar a la organización, aunque no fui invitado, a este seminario que hicieron sobre Bernardo O'Higgins a propósito de conmemorarse el natalicio del prócer. Yo creo que es muy importante porque prácticamente en esta oportunidad pasó desapercibido. Y no se hicieron ceremonias en Chillán, y valoro lo que hizo Alejandro, y los que organizaron ese seminario me parece muy bien. Pero también recordar que se conmemora el Sarpe, la primera escuadra nacional. La primera escuadra que formó Bernardo O'Higgins y que fue a liberar a nuestros hermanos peruanos contra el flagelo, contra el dominio español. Muchas gracias, diputado Urrutia. Muchas gracias, diputado Urrutia, diputada Flores, doctor Basáez, Alejandro Gómez. Lo que pasa es que el Rotary Club de Valparaíso, el más antiguo de Chile, que va a cumplir 100 años en un par de años más, el cual pertenecemos Alejandro y yo, todos los años hacen una reunión, que ahora se hizo telemática, homenaje. Antes la hacía Enrique Ledantec, hoy fue Alejandro Gómez, grande o'higginiano. Así que un saludo a usted que nos está mirando, gracias por compartir, gracias por estar en su canal local, manténgase con nosotros, nos interesa estar haciendo lo que usted quiere. Que estén ustedes muy bien.